¿Seremos realmente conscientes de lo que estamos celebrando esta semana? Como hijos de Dios, ¿seremos realmente como cristianos? ¿Seremos realmente conscientes de lo que aconteció? Miren, tristemente en mi país, Uruguay, oficialmente el Poder Ejecutivo declaró lo que era Semana Santa como semana de turismo. Tristemente digo porque lo que hace es alejar a esa nación de los propósitos de Dios. Cuando una nación toma este tipo de decisiones, lo que está haciendo es diciendo, yo no preciso de Dios. Yo no reconozco que esta semana fue una semana en la que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Doy gloria a Dios y gracias al Padre, porque esta nación aún respeta y entiende el significado de esta semana. Y en especial de estos días. Hablamos el otro día, hicimos una vigilia, hermosa vigilia. Pasamos un tiempo precioso y pudimos compartir una santa cena también. Y hablábamos de que para la tradición hebraica, el día miércoles realmente fue cuando Jesús fue crucificado. Festejamos viernes crucifixión y el domingo resurrección. Hermanos, más allá del día, lo importante es la actitud de nuestros corazones. Es la actitud que tú esta semana entiendas que realmente alguien hizo un sacrificio por ti en la cruz del Calvario. Y esa persona fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Cuán poderoso es entender esto y tener la convicción en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero, amados, la cruz no simplemente es un símbolo para el cristianismo, sino el mensaje de lo que la cruz representa. Amados, es un testimonio que cambió la historia de la humanidad. Hay un antes y un después de la cruz. Hay un antes y un después. Y aunque muchos quieran negarlo y quieran ocultarlo y quieran taparlo, no lo pueden hacer. Así como han querido durante generaciones tras generaciones destruir la palabra de Dios, destruir el evangelio, destruir los seguidores de Cristo. Cuanto más los cristianos son perseguidos, más se multiplican, más crecen. Porque tenemos un Dios que nos da una convicción y una fuerza, hermanos, que no proviene de lo natural, que no proviene de lo lógico. Y quiero compartir con ustedes hoy el segundo mensaje del poder de la cruz. Allí en la Biblia dice que el mensaje de Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. ¿Sabía esto? El mensaje de la cruz simboliza poder y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo allí en Primera de Corintios comienza a hablar de esto. Allí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18, estaban hablando de otro tema, estaban hablando una discusión que había en la iglesia de Corinto y Pablo le envía esta carta porque se enteró de ciertos dilemas que tenían. Y Pablo comienza en un momento dado a hablar del mensaje de la cruz, de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y allí dice en el versículo 17, hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no pierda poder, está queriendo decir. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga, a mí, es poder de Dios. Amén.
es poder de Dios a los que nos salvamos, la locura de la cruz. Ahora, Pablo está haciendo una comparación y está hablando que la cruz es poder de Dios y es sabiduría. Pero hermanos, a la mente humana, al razonamiento humano, hay una total contradicción. Porque la cruz simboliza sufrimiento. La cruz simboliza impotencia, no poder hacer nada, estar ahí, no tener control de la situación. La cruz para aquel tiempo simbolizaba, ¿verdad?, un oprobio. A la cruz solamente iban aquellos malhechores que cometían grandes faltas y que eran usados como un escarmiento para los demás. Y Cristo no fue el primer crucificado. Dice que cerca de 1000 años se usó este tipo de tortura y de muerte. Había diferentes tipos de crucifixiones. Pero cuando Cristo fue a la cruz, hubo un antes y un después. Amén. Dice Pablo allí en el versículo 18, continúa diciendo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde están los sabios? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amados, Pablo está comparando la cruz con el poder de Dios. Y está hablando, en este pasaje nombra la palabra sabio o sabiduría 9 veces. Y Pablo nos está diciendo que en la sabiduría humana es imposible entender lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Es más, muchos creemos que los discípulos estaban entendiendo lo que estaba aconteciendo, pero ni ellos entendían. Para ellos el trabajo de Cristo, la misión de Cristo había fracasado. Ellos esperaban un Mesías que los hiciera libres de la opresión romana. Sin embargo, estaban viendo a ese Mesías que había sido azotado, castigado y estaba siendo ahora crucificado como un malhechor más. Imagínense en su razonamiento. Habían estado sus discípulos 3 años y medio con Jesús, viendo milagros sobrenaturales, cosas tremendas que al ojo humano son imposibles de creer. Y ellos lo vieron allí en Jesús. Pero en todo momento su convencimiento era que este Mesías venía a libertarlos de la opresión romana. Y aún para aquellos que lo estaban crucificando, aún para los propios religiosos, los fariseos de la época, la cruz representaba una victoria. Ellos creían que se estaban sacando de encima a alguien que los estaba delatando en sus errores. Porque Cristo los exponía abiertamente ante la palabra de Dios. Creyeron que habían vencido. El propio Satanás festejó. Yo creo que estaban todas las huestes de las tinieblas festejando. Les salió el tiro equivocado a Dios. Les salió el tiro fallado. Mirá dónde terminó el Mesías. Sin embargo, Jesucristo estaba cumpliendo el mandato del Padre, cargando sobre Él nuestras culpas, nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad. Dice la palabra que fueron puestos sobre sus hombros.
Y hablamos el otro día porque hay un momento que Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y por allí estudiaba, algunos de los historiadores decía que lo que estaba sintiendo, experimentando Jesús en la cruz. Recuerde que dice la palabra que el peso del pecado del mundo estaba siendo puesto sobre sus espaldas. Y dice este historiador que Jesús estaba experimentando lo que aquellas personas que no reconocieron a Cristo, que negaron su fe en Jesús en la cruz del Calvario, van a experimentar cuando se vayan a una eternidad sin Él. El sufrimiento más grande para el ser humano, hermano, es reconocer cuando partamos a una eternidad que pudimos haber tomado la decisión de estar eternamente con Dios, con Cristo Jesús, y decidimos totalmente equivocados. Acá en este pasaje podemos identificar fácilmente tres tipos de personas: los judíos, los griegos y los llamados. Y habla que estos tres tipos de personas, cómo se relacionaban, qué es lo que pensaban, qué es lo que creían ante esta situación de la cruz. Y vemos también el resultado dos tipos de resultado ante su actitud ante esto. Y dice que uno era perdición y el otro salvación. Amén. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que habla aquí, amados, el mensaje de la cruz, es que para algunos es locura, total locura, y para otros realmente es poder de Dios. Dice el texto allí, locura a los que se pierden. La palabra locura significa insensatez. Para el que se pierde la cruz, amado, no tiene ningún sentido. Para aquellas personas que hoy están en el mundo sin creer lo que Jesús hizo, sin reconocer ese sacrificio, sin entender que hay vida después de la muerte, vida con Cristo, con Dios, o vida con muerte eterna. Para ellos es locura. Para ellos no hay entendimiento humano que pueda hacerles entender lo que Cristo realmente hizo en la cruz del Calvario. La cruz no responde a la inteligencia humana. Nadie inteligente puede decir que la cruz tiene que ver con el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Quién en su razonamiento humano podría decir, un hombre que fue santo fue injustamente crucificado? ¿Qué hay de bueno en eso? Por eso la Biblia dice que la cruz es locura. Y que los sabios del mundo no pudieron comprenderlo. No pudieron entender cómo Dios preparó aquel magistral plan para vencer a las tinieblas. La cruz es cuestión de sabiduría. Perdón, la cruz no es cuestión de sabiduría humana ni inteligencia. Es locura de Dios. Ahora, dígame una cosa. Para los que llevan algún tiempo de cristianos, cuando ustedes han caminado obedeciendo a Dios, han caminado queriendo hacer las cosas que agradan a Dios, seguramente muchos los han tratado como locos, como un poco desquiciados. Está mal mirá, al que le hace mal le está haciendo bien. Al que le hace un daño lo quiere bendecir. No tiene a veces ni para él, pero quiere ayudar a otros. Ama a su enemigo. Está loco este. Y miren, leí allí en un libro de Tozer que se llama La raíz de los justos. Y había una parte allí que decía, escuche esto porque me encantó cómo lo relata. Él dice, un creyente real es un ser extraño después de todo. Relata Tozer en su libro. Dice, tiene amor supremo por un ser que nunca ha visto.
Habla en forma familiar con alguien a quien no puede ver. Espera ir al cielo por la virtud de otro, de Jesucristo. Se vacía a sí mismo para ser llenado. Admite que está equivocado para poder ser declarado justo. Se humilla para ser exaltado. Es más fuerte cuando es más débil. Más rico cuando es más pobre. Y más feliz cuando más mal se siente. Muere por vivir. Deja para poder tener. Da para poder guardar. Ve lo invisible. Oye lo inaudible. Y sabe lo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguno se siente identificado con esto? Amén. Esta es la verdadera vida de cristiano y así nos ve el mundo. Dejate de joder que orar. Pero estás hablando como un loco solo ahí. Leer ese libro. Somos tratados como locos, pero la cruz misma en ese entonces, para los que no entendieron lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo, era locura. Era locura. Pero para los que creemos, es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios para los que creemos. Y después dice también el texto, para los que se salvan, es poder de Dios. Amados, nosotros, entienda esto, y hay una mala interpretación de muchos creyentes, de muchas personas que llegan a los caminos del Señor. Nosotros hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. No dice algunos, dice todos nuestros pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No tus pecados pasados, no solo tus pecados presentes, sino tus pecados futuros. Jesús sabía que tú te ibas a equivocar una y otra vez. Y vuelvo a reiterar, cuando enseño esto, no estoy enseñando una apología del pecado. Pequemos que está todo bien. Pequemos que nos va a ir genial. No, hermano. Si usted peca va a tener consecuencias. Porque el pecado tiene consecuencias. Pero eso no te aparta de la salvación de Dios. Eso no te aparta del amor de Dios. Eso no hace que el sacrificio de Cristo pierda el poder. Amén. Debemos entender esto. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no está limitado a lo que tú eres, ni lo que tú haces. Es porque Dios lo dispuso así en su gracia y en su amor. Nosotros hemos sido perdonados y eso es poder de Dios. No habría otra forma que usted sea perdonado. Escuche, no hay otra forma. No hay una decisión que usted pueda tomar que le ayude a alcanzar la vida eterna y el perdón de sus pecados. No hay nada que usted humanamente pueda hacer. Y se comprobó cuando el Señor entregó la ley. Y lo hablamos en el culto pasado. Que la ley no nos ayudaba a salir del pecado. La ley nos mostraba lo que es el pecado realmente. Y lo que hacía era que nos exponía a nosotros para que viéramos cuán pecadores realmente somos. Ahora, amado, esto tiene un gran significado. Dios te ha perdonado a ti todos tus pecados. Todos tus pecados. Y dice la Biblia que Jesús no vino para condenar. Él no vino para condenar. Entonces, cuando hay pensamientos en hermanos que se apartan de los caminos de Dios, que dejan de querer acercarse más a Dios para crecer, cuando hay hermanos que han decaído espiritualmente, es porque han escuchado las artimañas del mentiroso de este siglo. Es el acusador que una y otra vez viene a decirte, mirá cuán pecador sos, mirá qué desastre que sos, ¿cómo te vas a acercar así a Jesús? ¿Cómo podés acercarte así a Dios? Y cuando usted reciba eso en su mente, deséchelo porque no proviene de Jesús. Amén. Él no condena. Cuando aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio fue traída por los religiosos, todos estaban dispuestos a apedrearla con un deseo, pero Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Y cuando todos se marcharon porque se encontraron confrontados con su pecado, Jesús le dijo, ¿ninguno te condenó, mujer? No, Señor, ni yo te condeno. Y él sí podía arrojar esa piedra, porque era perfecto, él era santo. Y así mismo no la condenó. ¿Tú crees que ese Jesús ha cambiado? Ese es el mismo Jesús que hoy está con nosotros. Su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos o hasta que partamos con Él. Él está con nosotros. Él no te acusa, Él no te condena. Él está continuamente con su mano extendida diciendo, hijo, levántate. Yo te voy a dar fuerza. Corre a mis brazos, no corras para el otro lado. Pero tantos hijos de Dios me he encontrado, amados, engañados, perturbados en sus mentes por escuchar a quien no debían escuchar. Quiso Dios liberarnos de nuestra cautividad, sanarnos de nuestras enfermedades, liberarnos de nuestras maldiciones. No por inteligencia o sabiduría humana, sino por fe, por la revelación de la fe en Jesucristo. Cuando tú tienes esa fe y crees que Jesucristo realmente vino y murió por ti en la cruz del Calvario, y hay un genuino arrepentimiento de pecado en ti, y te vuelcas a Él y dices, Señor, yo reconozco que he sido un pecador, reconozco que he fallado, pero también veo que eres un Dios de amor, que eres un Dios que estás dispuesto siempre a recibirme con tus brazos abiertos. Hoy corro a tus brazos, mi Jesús. Si predicáramos la verdadera cruz, amados, si dejáramos de juzgarnos entre hermanos, si dejáramos de cuestionar la obra de Cristo en otras personas, tendríamos una iglesia mucho más poderosa que la que tenemos hoy. Por ahí dicen que la iglesia es el ejército que más mata a sus propios soldados. Porque cuando caen aquellos hermanos que fallaron, en vez de buscar restaurarles con un corazón amoroso, buscamos castigarles, buscamos juzgarles. Y nos olvidamos que con la misma vara que estamos midiendo vamos a ser medidos. Y nos olvidamos que ese Jesús, el que murió en la cruz, no actuó así. Y si ejemplo nos dejó, deberíamos caminar en ese ejemplo, con un corazón reconciliador, con un corazón de amor, acercándonos a aquellos hermanos que por diferentes motivos hoy no están en los caminos de Dios, para restaurar ese corazón. Jesús dijo que Él era el buen pastor y que se iba a buscar esa oveja perdida. Ejemplo nos dejó, amado. No caigamos en el engaño del enemigo. El mensaje de la cruz es esto: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Repita conmigo: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. No hay condenación a los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. No les crea las artimañas del enemigo. ¿Cuántas veces dejamos de orar por una sanidad? ¿Cuántas veces perdemos de orar en la intimidad porque estoy fallando en un área? ¿Cuántas veces dejo de querer prepararme y servir a Dios? Ay, no, porque todavía estoy fallando. Y contrario a la naturaleza humana, cuando usted está enfermo, cuando usted está con un dolor de muela, ¿a dónde corre? Al odontólogo, a la clínica del hermano Roberto. ¿A dónde corre? Corre a donde tiene que correr. Y cuando estamos mal, imagínense, ay, no me duele la muela, pero no voy a ir al odontólogo porque el odontólogo va a decir, este loco no se cuidó la muela. Me va a estar diciendo, mirá, ¿por qué no te cepillaste la muela? No, el odontólogo va a estar contentísimo. Vení que te voy a escarbar un poco ahí. Te voy a dar 3, 4 sesiones más. Contrariamente, nosotros corremos hacia el lado contrario. Y el grave error por lo cual muchos hijos de Dios hoy están apartados del Evangelio. Amados,
Jesús instauró una iglesia en esta tierra con un motivo, con una finalidad. Es que como cuerpo de Cristo estemos unidos, fortalecidos los unos con los otros, en un mismo espíritu, unos con otros y todos con Él. Y que juntos nos preparemos y caminemos, avancemos y seamos luz en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo vamos a hacer luz si yo oculto la luz debajo de un armario, de un ropero? ¿Cómo voy a hacer luz si estoy esperando tener un nivel de santidad para servir a Dios tan inmaculado que nunca vas a alcanzar? Jesucristo te necesita, iglesia. Jesucristo necesita verdaderos hijos de Dios, cristianos de los cuales emane esa luz para otros, que sea como un faro a aquellos que están perdidos. Hoy leía una historia en un pequeño pueblo costero. Habían construido algunas casas y construyeron una iglesia. Y en esa iglesia la pared principal estaba sostenida por una cruz de metal, de hierro que habían hecho, que estaba bien metida en el fondo, bien sepultada, y le habían hecho muy alta esa cruz. Dice que vino un tifón y arrasó con el pueblo y solamente quedó esa pared con la cruz bien alta. Pero que cuando vino ese tifón, no solo afectó a la gente que estaba en tierra, sino destruyó una embarcación que había allí en el mar. Y dice que había un sobreviviente sobre algunas balsas. Y este hombre dice que ya estaba oscureciendo y no sabía para dónde rumbear. Y cuando miró entre penumbras vio aquella cruz. Y empezó poco a poco a dirigirse a esa cruz. Ese hombre después escribe un poema diciendo que esa cruz fue el faro que lo llevó a la vida. Amados, ¿cuántos de nosotros podríamos ser ese faro que llevamos a la vida eterna a tantas personas que están perdidas? ¿Cuántos de nosotros podríamos ser esas personas? Jesús te necesita. Jesús te necesita. Dice la Biblia que Él no es que esté retrasando su llegada, pero Él está queriendo que la mayoría de los seres humanos se salven. Necesitamos ser verdadera luz y necesitamos creer que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Amén. Ahora, cuando yo hablo de los que se salvan y de los que se pierden, ¿estoy hablando de los que son buenos y los que son malos? ¿Verdad que no? La Biblia dice que no hay bueno, tan siquiera uno, dice en Romanos capítulo 3. No hay justo, dice, ninguno busca a Dios. No hay un hombre bueno. Y algunos me pueden decir, pero me parece que usted está generalizando demasiado, pastor. Yo conozco gente buena. Es más, yo soy bastante bueno, ¿eh? Yo soy bastante bueno. Miren, usted ve lo exterior de una persona. Dios mira el corazón. Dios siempre lo que juzga es la intención de tu corazón. La intención en la que cada uno tomamos ciertas actitudes y decisiones. Dios mira el corazón, no mira lo exterior. Él tiene la convicción de decir que no hay un hombre bueno porque Él sabe que no hay ningún hombre bueno. Y lo reafirma allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, diciendo, Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice alguno, todos pecaron. Entonces, no es porque seamos buenos, es imposible. No se trata de ser bueno o se trata de ser malo. Se trata de creer en la cruz, de tener fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero pastor, pero yo tengo fe, pero todavía sigo fallando, me sigo equivocando. Todavía no tengo esa pasión por compartir el Evangelio. Todavía siento que no estoy tan cerca de Dios como desearía o como Dios quiere que yo esté. Amado, es un proceso.
Es un proceso. Nadie viene de la noche a la mañana y tiene una transformación tal que cambie su carácter. El apóstol Pablo dice allí, ay de mí, hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Es una lucha continua, día a día. Pero si tú pierdes la cruz de vista, si tú dejas de entender que el sacrificio de Cristo fue más que suficiente, que es poderoso para perdonarte tus pecados futuros, tus pecados presentes, deja de perder la visión de lo que realmente Dios quiso hacer y cae en las artimañas del enemigo. Y así vemos muchos creyentes que pierden esa convicción y se vuelcan a querer hacer buenas obras. Y está bien que hagas buenas obras, pero Dios está conociendo la intención de tu corazón por la cual lo estés haciendo. Si esas buenas obras son porque dejaste de creer en el sacrificio de la cruz de Calvario, es porque creíste que todavía no era suficiente ese sacrificio y que tú necesitabas hacer algo más. No sirva ante Dios eso. No sirva ante Dios. Tú eres salvo para obras, no por obras. Amén. La salvación y el perdón de tus pecados que recibiste de Jesucristo es para obras, no por obras. Tú no tienes que hacer nada para que tus pecados sean perdonados más que venir con un corazón arrepentido. Creer que realmente ese sacrificio es suficiente. Amén. Entonces, no se trata de que el bueno se salva y el que es malo va al infierno. Se trata de nuestras convicciones, de nuestra fe en la cruz de Cristo Jesús. Amén. La salvación del hombre y el perdón de sus pecados es obra de Dios. No se trata de ti. Cuando nosotros sí, pero yo tomé la decisión, pastor. Y aquel no toma la decisión, yo tomé la. ¿Y tú crees que la tomaste por tu propia fuerza la decisión? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no tuvo que intervenir para quitar ese velo que te mantenía ciego? Dice la palabra que el Espíritu Santo es quien nos da la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no interviene, es imposible que nosotros podamos alcanzar la salvación y que este velo no sea quitado y que nos sea revelado la cruz como realmente es. ¿Recuerdan aquellos discípulos que iban camino a Emaús? Jesús mismo se le presentó. Y estos discípulos, Jesús les preguntó, ¿de qué vienen hablando? Y dice, ¿no te has enterado de lo que pasó en Jerusalén? Aquel profeta que parecía ser el Mesías, que nos iba a salvar y que iba a hacer esto y aquello. No era tan así. Y dice que Jesús comenzó a revelarle las Escrituras. Y cuando llegaron a una posada así, ellos le pidieron que se quedara con él porque había algo en él que, en él que les transmitía esa convicción. Y dice que cuando él se fue, se dijeron al otro, ¿no sentías que cuando él nos hablaba, algo emanaba en nosotros? ¿Algo nos estaba siendo revelado? Era Jesús mismo. Entonces no te creas que tampoco estás aquí porque eres mejor que el que está allá afuera. Estás aquí por gracia y misericordia de Dios. Porque Él ha sido enviar su Espíritu Santo y quitar ese velo y decirte, heme aquí, yo te doy salvación y vida eterna. Amén. Y esto dice la Biblia que es para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Que es por gracia. Es un favor, un don inmerecido de Dios. La obra por causa del amor que Él tiene con nosotros. Si yo te preguntara, amado, ahora, ¿qué grado de seguridad tienes con el perdón de tus pecados? ¿Qué grado de seguridad tienes que el Señor te perdonó todos tus pecados? Si tú tuvieras que partir con el Señor ahora, ¿crees que cuando abras tus ojos realmente podrás estar frente a la presencia del Rey de Gloria? ¿Tenés esa convicción? Usted sabe que yo he hablado con creyentes que me dicen, y no sé, yo pienso que sí, porque yo peco mucho menos que antes.
Yo ahora me congrego mucho más. Antes iba Viernes Santo nomás a la iglesia. Ahora por lo menos voy un par de días, un par de domingos al mes, un par de sábados al mes. Y capaz que si me convierto llego a ir hasta todos los cultos generales. Qué grave error cuando tenemos esa percepción de la cruz de Cristo. Qué grave error. Eso no es fe, amados. ¿En qué basas tu certeza de la eternidad? Y termino con esto. ¿En qué basas tu certeza de la eternidad? ¿En qué basas? Yo me he encontrado con gente, mire que esto no lo estoy inventando. Me he encontrado con gente que lleva años dentro de una iglesia, que sirve dentro de una iglesia. Y cuando le preguntás sobre su salvación, dice, yo pienso que sí, que capaz, yo pienso que sí, que no me voy a, como diciendo, y bueno. Pero ¿y entonces qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Lo hizo por si las dudas? Si tú estás dudando, quiere decir que no hay una correcta convicción, que es más que suficiente. Te voy a decir en qué tienes que basar tu convicción. Y escucha esto, por favor. Si puedes entender esto que te voy a leer ahora, tu convicción y tu fe con respecto a la cruz del Calvario hoy va a cambiar. Amén. Te pido que prestes atención a lo que voy a leer. Tienes que basar en que tus pecados han sido perdonados, que tu vida ha sido limpiada con la sangre del Cordero, que la vida de Cristo está en ti. Amén. Que la vida de Cristo está en ti. Si tu fe es genuina en Cristo Jesús, ya el Padre no te ve más a ti, no está viendo los errores, está viendo ¿a quién? A Cristo Jesús en ti. Amén. Él sabe que te vas a equivocar, sabe que le vas a fallar, sabe que va a haber momentos de debilidad. La vida de la fe cristiana, hermanos, es como una montaña rusa. A veces estamos allá arriba como el profeta Elías, ¿verdad? Y de repente estamos escondidos. Dios sabía que íbamos a hacer así. Y esos ejemplos bíblicos están ahí en la Biblia para que tú entiendas que grandes hombres de Dios tenían esos momentos. Pero lo importante no es cómo caíste, sino cómo te estás levantando. Amén. Ponete de pie, por favor. Gloria al Señor. Quiero hacer una oración. Amado, quiero que entiendas que no pase un día de tu vida sin que tengas la certeza absoluta de que tus pecados son perdonados. Aún en lo profundo del pecado, de tu error, ahí, Señor, mis pecados me son perdonados. Tu gracia es más que suficiente. Tú me justificas. Es por ti, no es por mí. Es porque a ti te ha placido. Amén. No te dejes engañar. Ahora quiero hablar a aquellos que han decaído en su fe. Aquellos que quizás han desviado su camino. Aquellos que están escuchando en las redes sociales, quizás no conocen a Jesús o no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. La palabra dice que si venimos con un corazón arrepentido, reconociendo su obra en la cruz, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y darnos vida eterna. Y somos llevados con Cristo a lugares celestiales. Somos quitados de las tinieblas y llevados a su luz admirable. Cuán glorioso es el Señor. Amén. Cuán glorioso es el Señor. Y quiero hacer una oración. Me gustaría que todos podamos repetir. Para aquellos que quieren volverse al Señor, que quieren restaurar esa relación con Dios. Aquellos que están escuchando en las redes, que dicen, bueno, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero acercarme a ese Jesús que no me juzga, que no me cuestiona, sino que me ama y me recibe con sus brazos abiertos. Quiero que inclines tu rostro ahí. Y si necesitas el perdón de Dios, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Los que están allí en sus hogares también pueden hacerlo. Señor Jesús, vengo ante ti,
reconociendo que he sido un pecador. Te pido que me perdones, que limpies mis pecados. Llévame, Señor, al lugar santo. Lávame con tu sangre preciosa. Señor, yo te abro mi corazón. Entra a mi vida, Jesús. Líbrame de mi maldad. Líbrame de mí mismo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero caminar por la senda angosta. Esa senda angosta que me lleva a la salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora quédate ahí como estás. Yo voy a hacer una oración por ti. Levanta tus manos. No la repitas, simplemente voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro que se deshace sobre la vida de cada hermano, de cada persona que hoy te ha reconocido como tu Salvador y Señor, y el que da la vida eterna. Yo oro sobre ellos ahora, Señor, para perdón de sus pecados. Señor, declaro que son rotas todas las cadenas, son rotas todas las ataduras, que el misterio de la cruz tiene guardado para liberación para ti. Yo proclamo el poder de los pecados que fueron quitados por la sangre de Cristo. Declaro la liberación y la vida eterna sobre la vida de cada uno de ustedes. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso.